El 29 de diciembre caí enferma en la cama. Mi marido, señalándome con el dedo, me gritó: «Vete a casa de tu madre. No traigas tu mala suerte a esta casa». Hice las maletas y me fui. Cuando el 3 de enero él vino a buscarme, se quedó paralizado por el asombro. Me llamo Carmen. Tengo 38 años y trabajo como contable en una empresa constructora de Madrid. Llevaba casi 10 años casada y vivía con mi marido, Diego, y su madre, doña Pilar, en un piso de 3 habitaciones. No era inmenso, pero tampoco pequeño. Sin embargo, siempre sentía agobiante y asfixiante. Y no era por falta de espacio, sino porque en esa casa llevaba mucho tiempo viviendo en constante tensión, conteniéndome e intentando complacer a todos, especialmente en vísperas de Nochevieja, cuando este sentimiento se multiplicaba por 10. Cada año, a partir del 25 o 26 de diciembre, prácticamente no me sentaba. Limpieza a fondo, lavar las cortinas, pulir la cubertería de plata, comprar los purde, mariscos y el jamón, adobar el cordero, preparar los aperitivos, montar el árbol y el Belén. Casi todo recaía sobre mis hombros. Mi suegra solo estaba acostumbrada a dar órdenes, y mi marido, al pasar, me hacía la pregunta de rigor y de inmediato declaraba que tenía uno u otro asunto urgente que atender. Siempre me consolaba con la idea de que a la mujer de la casa le toca esforzarse un poco para que haya orden y la fiesta sea cálida y acogedora. El problema es que a otras personas se les agradece ese trabajo, pero mis esfuerzos se daban por sentados. La mañana del 29 de diciembre de aquel año estaba en el mercado eligiendo las últimas flores y las uvas de la suerte para la mesa festiva, cuando de repente me sentí fatal. Al principio pensé que era por el viento helado y el cansancio de varios días, sin dormir bien. Pero en cuanto llegué a casa, la cabeza me estallaba, la vista se me nubló y las piernas y los brazos se me volvieron de plomo. A duras penas, llevé la compra a la cocina, puse las flores en un jarrón a toda prisa y fui al dormitorio a tumbarme. Apenas me había dejado caer en la cama cuando me invadió una fiebre abrasadora. El cuerpo me ardía, pero los huesos me dolían por el frío. Tenía los labios resecos y una presión en el pecho, como si me hubieran puesto una losa encima. Diego, al verme tirada, frunció el ceño y me lanzó una única pregunta. Otra: ¿ves? ¿Qué te pasa ahora? Me incorporé a duras penas y le pedí que me llevara al centro de salud porque me costaba respirar. Él chasqueó la lengua. Su rostro se contrajo de disgusto, pero aún así me llevó a urgencias. El médico me tomó la temperatura, me auscultó los pulmones y, negando con la cabeza, dijo que tenía casi 39 de fiebre. Neumonía aguda. Necesitaba reposo absoluto, medicación y nada de trabajo físico. Apenas tuve tiempo de suspirar aliviada al saber que no era un simple resfriado, cuando noté la cara de irritación de Diego, como si no fuera su mujer la que hubiera enfermado, sino que le hubiera caído encima una deuda inesperada justo antes de fin de año. Al volver a casa, apenas pude llegar a la habitación. La cabeza me daba vueltas y me zumbaban los oídos. Desde fuera llegaban los ruidos de la escoba, el tintineo de las cacerolas y el volumen alto del televisor. Me subí la manta hasta la barbilla y al cerrar los ojos, escuché con claridad la voz de doña Pilar desde el salón, siempre igual, enfermando en el momento más importante. ¿Qué clase de mala suerte es esta? Todo el año sin nada, y justo el 29 de diciembre se derrumba. Cada una de sus palabras era afilada como una aguja. Atravesaban la puerta y se clavaban directamente en mi pecho. Me quedé tumbada en silencio, con un nudo en silencio, la garganta. Realmente estaba enferma. Me sentía fatal. Nadie quiere enfermar justo antes de las fiestas. Aproximadamente media hora después, escuché el ruido de los platos en la cocina y luego los murmullos de mi suegra. Las verduras sin pelar, el caldo sin hacer, los turrones, tirados de cualquier manera en la mesa. No sé hasta cuándo piensa seguir tumbada. Apretando los dientes,
Me apoyé en los brazos y me senté. Sentía la cabeza pesada como el plomo. La habitación daba vueltas ante mis ojos, pero aún así intenté levantarme. Pensé que saldría a la cocina. Ayudaría en lo que pudiera, al menos para que no tuvieran motivo para llamarme perezosa. Pero apenas mis pies tocaron el suelo, mi cuerpo se balanceó hacia adelante. El mareo fue tan fuerte que me agarré al borde de la cama para no caer. En ese momento, Diego pasaba por allí. Al ver cómo me tambaleaba, no se apresuró a ayudarme. Hizo una mueca y me espetó. ¿Te vas a quedar ahí tirada comiendo a 2 carrillos? ¿No eres capaz de hacer ni un par de cosas? Levanté los ojos hacia él, y tardé unos segundos en creer que de verdad me había dicho esas palabras. Intenté explicarme. De verdad me encuentro mal. El médico ha dicho que tengo neumonía. Pero antes de que pudiera terminar, él hizo un gesto de desdén con la mano. Su voz fue cortante. Tenemos la Nochevieja encima y tú aquí tumbada. ¿Quién puede soportar esta mala suerte? La gente está de fiesta, alegre, y nosotros tenemos a una enferma tirada en casa. Me quedé helada. Aquellas palabras no eran simple indiferencia, fueron como una bofetada. Una bofetada muy dolorosa, porque venía de la persona con la que había compartido casi 10 años de mi vida. Le miré con la esperanza de ver al menos una gota de arrepentimiento, un poco de suavidad. Pero no, se dio la vuelta y se marchó, dejándome de pie en medio de la habitación, consumida por la fiebre y una humillación que me cortaba la respiración. Desde fuera, mi suegra añadió: una mujer en la casa que se derrumba por el menor estornudo solo trae desgracias a los demás. La atmósfera en el piso aquel día era insoportablemente pesada. Volví a la cama, me tapé con la manta, pero seguía temblando. Y el frío no venía solo de la enfermedad, venía de la gélida indiferencia que se manifestaba tan claramente ante mí. Y en ese preciso instante recordé cómo en los últimos meses Diego a menudo escondía el teléfono o llegaba tarde. A veces se pasaba mucho tiempo escribiéndose con alguien, y en cuanto yo aparecía, apagaba la pantalla al instante. Cada vez que le preguntaba, me respondía de forma cortante: es por trabajo. ¿Tú qué vas a entender de esto? Entonces yo me culpaba por ser desconfiada. Intentaba creer que mi marido estaba estresado, que los hombres también tenían sus problemas, pero tumbada en la cama el 29 de diciembre, escuchando las venenosas palabras de mi suegra y viendo la frialdad de mi marido, de repente tuve un extraño presentimiento. El presentimiento de que algo turbio estaba ocurriendo en esa casa, de que mi enfermedad era solo el principio y de que me esperaba algo mucho más grave. Pensaba que solo estaban descargando su enfado con un par de frases hirientes. Pensaba que, si me quedaba tumbada en silencio, me tomaba la medicina y me recuperaba, todo pasaría, como había ocurrido tantas veces. Pero incluso ahora, recordando aquella tarde del 29 de diciembre, un escalofrío me recorre la espalda, porque fue ese día cuando me di cuenta de que todos los agravios que había soportado durante casi 10 años eran solo una fina capa de polvo que ocultaba una crueldad profundamente arraigada. Muchos se preguntarán por qué aguanté tanto tiempo. La verdad es que, cuando me casé, no era una persona débil. Tenía un buen trabajo. Mis padres me enseñaron a valorar mi dignidad. Pero después de la boda, me convencí a mí misma de que en el matrimonio hay que saber ceder, y que siendo la nuera, debía ser más flexible. A doña Pilar no le caí bien desde el principio, porque consideraba que mi familia no era lo suficientemente adinerada y que yo no era tan comprensiva como las nueras que ella tenía en mente para su hijo. Pero yo me esforcé, me preocupaba por cada comida, cada pastilla que necesitaba, cada fiesta. Tenía la esperanza de que mi sinceridad fuera valorada algún día, pero me equivoqué. Hay personas a las que, cuanto más cedes, más te pisan. Aquella tarde me quedé dormida por el efecto del antitérmico. Tenía la mente nublada, el cuerpo me ardía. En el salón,
El televisor seguía a todo volumen, interrumpido de vez en cuando por el chirrido de una silla, el sonido de pasos y los murmullos ininteligibles de mi suegra. Estaba medio dormida cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe y chocó, con estruendo contra la pared, haciéndome sobresaltar. En el umbral estaba doña Pilar, con los brazos en jarras y un rostro pesado como el plomo. Ni el más mínimo indicio de compasión hacia una enferma. Me miró de arriba a abajo y pronunció con voz cortante cada palabra, como si me golpeara directamente en la cara. Ya que estás aquí tirada, vete a casa de tu madre, no traigas tu mal fario a nuestra casa. Me quedé paralizada, pensando que había oído mal. A través de fiebre, me pareció que simplemente estaba muy enfadada y hablaba en caliente. No podía estar tratando así a su nuera enferma. Intenté sentarme. Mi voz era ronca. Pilar, de verdad estoy enferma. El médico me dijo que guardara reposo. Pero, antes de que terminara, me interrumpió. Su voz se volvió mordaz. Enferma, dice, todo el año sin nada. Y llega el 29 de diciembre y se cae, redonda. Nosotros aquí limpiando, cocinando, acordándonos de los difuntos. Y tú, aquí tumbada, solo trayendo desgracias a la casa. La miré y se me hizo un nudo en la garganta. Llevaba casi 10 años en esa casa. Ni un solo día había estado sin hacer nada. Nunca había descuidado mis obligaciones en las fiestas. Cuando alguien de la familia enfermaba, yo era la única que cuidaba de todos. En años anteriores, incluso con fiebre, me había levantado para cocinar hasta altas horas de la noche. Y ahora, la única vez que de verdad no podía levantarme, me miraban como a un mal presagio. En ese momento entró Diego. No sé cuánto tiempo llevaba detrás de la puerta, pero su rostro era de hielo y en su mirada no había ni una gota de compasión. Pensé que, al oír a su madre decir cosas tan horribles, defendería a su mujer, aunque fuera con una sola palabra. Pero no. Dio un paso adelante, me señaló con el dedo, y su voz fue tan fría que me recorrió un escalofrío por la espalda. Vete a casa de tu madre. No nos traigas mala suerte para todo el año nuevo. Aquellas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Miré a mi marido, al hombre que prometió protegerme, que me dio la mano ante nuestras familias y dijo que no dejaría que nadie me hiciera daño. Pero en ese momento, en su rostro no había ni sombra de duda, ni vergüenza, ni arrepentimiento, y mucho menos amor. Solo había irritación, como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse lo antes posible. ¿Qué has dicho? Estoy enferma, susurré, aferrándome a una última esperanza. Diego no respondió. Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta. ¿Es que no lo entiendes? Vete a tu casa y túmbate allí. Nosotros nos estamos preparando para la Nochevieja. No hay nadie aquí para cuidar a una enferma. Solo consigue sacar a todos de quicio. Doña Pilar, a su lado, añadió con una sonrisa de desprecio. Esta casa no es para las que comen de balde justo antes de las fiestas. Parece una mujer sana, pero a la mínima se echa a morir. Vete con tus padres y llórales a ellos. En ese momento, si dijera que no me dolió, mentiría, pero el dolor ya no era por la fiebre. Era la sensación de que te arrancan la piel, te echan a la calle y te tratan como a un objeto inútil. De repente comprendí que no estaban simplemente enfadados. Me estaban echando a propósito. Me echaban a toda costa. Justo el 29 de diciembre, cuando estaba más débil, vulnerable y herida. Me quedé sentada unos segundos, aturdida. Me escocían los ojos y las lágrimas caían por sí solas, pero no lloré a lágrima viva. Sabía que en ese momento, llorar, suplicar o dar explicaciones era inútil. Frente a mí ya no estaban mi marido y mi suegra, sino dos personas que me miraban a sangre fría como a una carga. Lentamente, aparté la manta y bajé los pies al suelo. La cabeza me seguía dando vueltas, el cuerpo me ardía, pero me obligué a levantarme. Cada paso hacia el armario era pesado, como si tuviera pesas atadas a los tobillos.
Abrí el armario, cogí al azar algo de ropa y la metí en una maleta. Me temblaban tanto las manos que no podía doblarla. Un jersey se me cayó al suelo y no tuve fuerzas ni para agacharme a recogerlo. Mientras recogía mis cosas en silencio, nadie me ayudó. Nadie me preguntó si podría caminar, si necesitaba que llamaran a un taxi, si me había tomado la medicina. En la habitación reinaba un silencio solo roto por el chirrido del apurto y cremallera de la maleta y mi propia respiración entrecortada. Cuando saqué la maleta al pasillo, Diego incluso se apartó a un lado, temiendo que le rozara, y entonces soltó una frase que nunca olvidaré. Si te vas, no vuelvas. Me quedé de piedra. La mano que apretaba el asa de la maleta se puso blanca. Me giré y miré esa casa. La casa donde había limpiado cada rincón, donde había pasado noches preparando caldos para mi suegra enferma, donde había ahorrado cada céntimo para reformar el salón. La casa a la que llamaba mi familia. Resultó que, a sus ojos, yo nunca había pertenecido realmente a ese lugar. Justo en ese momento, parada en la puerta en la tarde del 29 de diciembre, mi corazón se enfrió. Ya no era solo tristeza, sino una lucidez aterradora. Comprendí que no me echaban por estar enferma. Y desde ese segundo, germinó en mi cabeza un pensamiento que antes no me habría atrevido a tener. No iba a suplicar, no me iba a arrastrar, sino que iba a averiguar por qué tenían tanta prisa por deshacerse de mí. Arrastré la maleta hasta el portal, las piernas me flaqueaban. El viento de aquella tarde madrileña prenavideña me golpeaba la cara con ráfagas heladas, pero mi cuerpo seguía ardiendo por la fiebre que no bajaba. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento, antes de pedir un Cabify. Cuando llegó el coche, tuve que apoyarme en la puerta para poder entrar. El conductor me miró por el espejo retrovisor y, probablemente notando mi cara pálida y mis labios resecos, me preguntó en voz baja: «Señora, ¿quiere que la lleve a urgencias?» Negué con la cabeza. Mi voz era apenas un susurro. «A casa de mi madre». El coche arrancó. Por la ventanilla pasaban las calles, llenas de gente inmersa en el ajetreo festivo. Las tiendas brillaban con las luces. Todos iban con bolsas de El Corte Inglés. En los rostros había a la vez cansancio y anticipación. Y yo estaba allí, sentada, encogida en el asiento trasero, abrazando mi bolso. La cabeza me daba vueltas, alternando entre sudores calientes y escalofríos. No recuerdo cuántos semáforos pasamos, pero recuerdo con claridad la sensación de humillación que me ahogaba. 29 de diciembre. Todos volvían a casa para llegar a tiempo a la cena familiar, y a mí, mi propio marido me había echado como si fuera un trasto viejo. Cuando el coche paró en la casa de mi madre, casi no tenía fuerzas para salir. Apenas logré meter la maleta. En el portal, mi madre salió corriendo de la puerta de su piso. Al verme, se quedó helada. El paño de cocina se le cayó de las manos. «Madre mía, Carmen, ¿qué te ha pasado?» Antes de que pudiera responder, corrió hacia mí y me sostuvo. Probablemente, al ver que ardía en fiebre y temblaba, su rostro empalideció al instante. Solo alcancé a exhalar: «Mamá». Y todo a mi alrededor se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, ya estaba tumbada en mi antigua habitación. El olor a infusión de valeriana, antitérmicos y la ropa de cama familiar se mezclaban, aportándome un alivio y un dolor agudo al mismo tiempo. Al otro lado de la puerta, mi madre hablaba con el médico de urgencias que había venido a domicilio. Escuché su voz ahogada. «¿Cómo se puede tratar así a tu propia mujer? Si está ardiendo en fiebre y se atreven a echarla a la calle». Cada palabra era una losa en mi corazón. Quería sentarme y decirle a mi madre que no se preocupara, pero me pesaban los párpados. Me picaba la garganta y mi cuerpo estaba agotado. Mi madre me cuidó desde la tarde hasta la noche. Me cambiaba las compresas, me daba caldo, llamó a una enfermera conocida del barrio para que me pusiera suero, porque estaba deshidratada y exhausta.
En el delirio, a veces recobraba la conciencia y volvía a caer dormida, viendo la figura de mi madre junto a la cama o escuchando sus suspiros silenciosos. Una vez, entre sueños, sentí como me acariciaba el pelo y decía, como hablando consigo misma, «Mi hija es tan buena, tan decente. ¿Cómo ha podido ir a caer en una familia tan desalmada?» Yo la escuchaba y sentía un escozor en la nariz, pero no tenía fuerzas para llorar. Solo a la mañana siguiente la fiebre bajó un poco. Aún me dolía la cabeza y sentía presión en el pecho, pero mi mente se aclaró. Estaba tumbada, mirando al techo, con los pensamientos enredados. Si esto hubiera pasado en años anteriores, seguramente habría empezado a consolarme diciendo que era por el estrés de las fiestas, que todos estaban de los nervios y por eso habían dicho cosas de más. Pero no, lo que había ocurrido ayer fue demasiado cruel, demasiado definitivo. La forma en que Diego me señaló la puerta, cómo su madre le siguió el juego, como si siguieran un guión preparado de antemano. Cuanto más lo pensaba, menos parecía a un arrebato de ira. Empecé a recordar los acontecimientos recientes. Aquellas noches en que Diego se quedaba hasta tarde enviando mensajes en el salón y, en cuanto yo aparecía, le daba la vuelta al móvil. Aquellas llamadas que contestaba en mitad de la noche, saliendo a la terraza y hablando en susurros para luego volver con cara de hielo. Cuando le preguntaba, respondía, irritado, «Es trabajo, no te metas». Entonces intentaba comprenderle, me culpaba a mí misma por desconfiar. Pero ahora, tumbada aquí, veía como todos esos detalles encajaban en un cuadro muy claro. De repente me acordé de mi móvil viejo. Lo había cambiado hacía unos meses y lo había dejado en el cajón del escritorio de esta habitación. Antes, por comodidad, Diego y yo usábamos la misma cuenta en la nube para sincronizar fotos y algunos datos. Cuando cambié de teléfono, me dio pereza cerrar la sesión, pensando que nunca lo necesitaría. Ese pensamiento hizo que mi corazón latiera más rápido. Me senté, despacio, abrí el cajón y saqué el móvil viejo. Las manos aún me temblaban un poco por la debilidad. Lo encendí y esperé a que cargara. El internet iba lento y cada icono que aparecía me hacía contener la respiración. Entré en los mensajes sincronizados y me desplacé hasta los más recientes. Al principio solo había notificaciones de trabajo y publicidad, pero de repente vi un nombre que no conocía. Elena. Solo con esas 5 letras se me encogió el estómago de ansiedad. Pulsé sobre el chat y en el instante en que vi las primeras líneas, sentí que la sangre se me helaba en las venas. En cuanto se vaya de casa por las fiestas, nuestro plan funcionará. Ese mensaje lo había enviado ni más ni menos que Diego. Me quedé paralizada, mirando la pantalla. Una frase corta, pero fue como un cuchillo que lo rajó todo. ¿A qué? ¿Más intentaba aferrarme? ¿Quién era ella? Si no era yo, se vaya de casa por las fiestas. Si no era lo que pasó ayer cuando me echaron. Significaba que mi salida de la casa mientras estaba enferma no había sido casualidad. No fue por mala suerte, no fue por irritación, fue por cálculo, un plan. Y alguien estaba esperando a que yo desapareciera de esa casa. Subí por la calle, conversación, y cuanto más leía, más frío sentía. En la habitación había silencio. Desde el patio llegaba la voz de mi madre preparando el desayuno, pero en mi interior rugía una tormenta. Apreté el teléfono hasta que se me blanquearon los nudillos. En mi cabeza se formaba lentamente una sospecha aterradora. Si me habían echado a propósito en estas fechas, ¿qué planeaban hacer en esa casa durante mi ausencia? Me quedé mucho tiempo inmóvil, sin apartar los ojos de la pantalla del viejo teléfono. El sentimiento que experimentaba ya no era solo dolor, sino un frío glacial que me bajaba desde la nuca hasta el final de la espalda. Si antes solo sospechaba que mi expulsión había sido orquestada, ahora comprendía que todo era mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos, y seguí leyendo los mensajes antiguos. Cuanto más leía,
más se me encogía el corazón. Las conversaciones entre Diego y Elena habían empezado hacía meses. Llevaban juntos más de un año. Al principio eran preguntas inocentes, quejas sobre el trabajo, dulces palabras de consuelo, que poco a poco se convirtieron en confesiones de cuánto se echaban, de menos, encuentros secretos y conversaciones que hacían que el suelo se hundiera bajo mis pies. El hombre que en casa siempre estaba irritado con su mujer y después de cenar hundía la cara en el móvil resultaba ser tan paciente y tierno con otra mujer. Recordé claramente quién era Elena. Había trabajado un tiempo con Diego y luego se fue a otra empresa. Era un par de años mayor que yo, sabía hablar muy bien, siempre parecía experimentada y suave, pero en sus ojos siempre había un brillo, agudo y desagradable. Había coincidido con ella un par de veces en cenas de empresa e incluso la invité a cenar a casa una vez, pensando que era solo una compañera de mi marido. Por aquel entonces, Elena acababa de divorciarse y se quejaba constantemente de Cuna, lo duro que era, de cómo la habían traicionado y de cómo soñaba con encontrar un puerto seguro. Y ahora, esta misma mujer que se había sentado frente a mí, sonriendo dulcemente y haciéndome cumplidos, estaba tramando con mi marido a mis espaldas. Desplacé la pantalla hasta los mensajes enviados unos días antes. De Nochevieja, mi mirada se detuvo en una frase de Elena. En estas fiestas tenemos que solucionarlo todo definitivamente. Ya no quiero ser la tercera en discordia. Solo con esa frase se me enfriaron las manos. Ya no había nada que adivinar. No, era solo una aventura. Llevaban viéndose el tiempo suficiente para planear un futuro juntos, y el principal obstáculo, el que había que solucionar definitivamente, era yo. Justo debajo de ese mensaje estaba la respuesta de Diego. Leí cada palabra y sentí como si alguien me estuviera cortando el corazón con un cuchillo sin afilar. No te preocupes. En cuanto ella se vaya, todo será nuestro. Esa palabra, todo, resonaba en mi cabeza. Si él simplemente quisiera dejarme por otra, lo habría dicho todo de otra forma. Habría dicho, me casaré contigo o me voy a divorciar. Pero mencionó todo, de forma tan específica, tan práctica, revelando claramente su codicia. Me quedé, aturdida, intentando encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Por qué? ¿Necesitaban echarme justo antes de Nochevieja? ¿Por qué tanta prisa tenía Elena? ¿Por qué Diego hablaba con tanta seguridad? Como si echarme de casa fuera la clave del éxito de su plan. De repente, recordé algo. Aproximadamente hacía un mes. Diego me había preguntado varias veces, sin motivo aparente, por las escrituras del piso. Unas veces fingía curiosidad. Oye, ¿dónde tenemos guardadas las escrituras? Por si, alguna vez, necesitamos compulsar algo. Otras, lanzaba indirectas. Es un poco incómodo que el piso esté solo a tu nombre. Los matrimonios deberían compartir la propiedad. Así es más fácil. Una vez, incluso se sentó a mi lado y, con una voz inusualmente suave, me dijo, he estado pensando en pedir un crédito para expandir el negocio. ¿Por qué no avalamos con el piso un tiempo? Entonces me negué en redondo, porque ese piso había sido un regalo de mis padres, comprado antes de casarnos. Un bien privativo. No quería tocarlo. Él se ofendió, diciendo que no confiaba en mí, propio marido. Yo pensé que solo era orgullo masculino herido. Resultó que todas esas preguntas no eran casualidad. Con este pensamiento, la cabeza me daba vueltas. El piso estaba a mi nombre. Era mi propiedad exclusiva, aquello por lo que mis padres habían ahorrado toda su vida para que su hija tuviera un colchón. Si me habían echado a propósito estando enferma, y además en plena época festiva, cuando todos los vecinos están ocupados y las notarías y registros funcionan a medio gas. Lo más probable es que estuvieran intentando hacer algo con los documentos del piso, engañarme para que firmara algo, falsificar documentos, traer compradores, tasarlo, pedir un préstamo. Las consecuencias podían ser mucho más aterradoras que una simple infidelidad.
Inmediatamente cogí el teléfono y llamé a casa. 1, tono, 2, 3. Nadie lo cogía. Llamé al móvil de Diego, varios tonos, y luego cortó la llamada. Llamé al teléfono fijo de mi suegra. El mismo silencio. La ansiedad crecía. Normalmente, por muy enfadados que estuvieran, habrían descolgado para gritarme, para descargar su rabia. Y aquí, un silencio absoluto, como si estuvieran tan ocupados con algo importante que no querían que les molestaran. Mientras estaba allí sentada, perpleja, el móvil vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Lucía, la vecina que vivía 2 puertas más allá y que siempre me había tratado bien. El mensaje era corto, pero al leerlo sentí que el corazón se me caía a los pies. Carmen, ¿por qué hay tanta gente desconocida hoy en tu casa? Miré la pantalla, con la garganta seca. Inmediatamente llegó el segundo mensaje. He visto que esta mañana ha venido una mujer muy arreglada, y luego han entrado 2 hombres con maletines. Tu suegra se asoma todo el rato al pasillo. ¿Ha pasado algo? En ese momento, mis dudas se disiparon. Todos mis miedos se estaban haciendo realidad. Mientras yo yacía postrada en casa de mi madre, aún sin recuperarme del shock de haber sido echada por mi marido, en mi propia casa estaban recibiendo a extraños. No a uno, sino a varios. Una mujer desconocida, 2 hombres con maletines. Sumando esto a los mensajes que había leído, comprendí que no podía ser una visita normal. Apreté el móvil, sintiendo a la vez ira y un terror helado. Resulta que el verdadero objetivo de echarme no era para que pudieran verse libremente, ni para humillarme durante las fiestas. Habían aprovechado mi ausencia para llevar a cabo un plan mucho mayor. Un plan premeditado en el que participaban extraños con un objetivo claro. Y ese objetivo, con toda probabilidad, era mi piso. Levanté la cabeza y miré por la ventana. Era el día antes de Nochevieja, y hacía un sol de invierno brillante. En la calle la gente seguía apurada con las compras. Pero en mi alma todo se había oscurecido. Comprendí que, si seguía sin hacer nada, en poco tiempo perdería no solo a mi marido, sino el último pilar de mi vida. Y en ese preciso instante cruzó por mi mente un pensamiento tan frío que me asustó a mí misma. Tenía que averiguar a qué juego estaban jugando a mis espaldas en mi propia casa. Me quedé quieta, unos segundos, obligándome a respirar más despacio. Si yo fuera la de hace unos años, probablemente habría empezado a llamar presa del pánico y a montar un escándalo. Me habría echado a llorar y habría salido corriendo a la calle, a pesar de estar enferma. Pero por alguna razón, justo en el momento en que me arrinconaban, mi mente se volvió cristalina. Supongo que, por mis años trabajando como contable, me había acostumbrado a que, cuanto más enredada es la situación, más tranquilo debes actuar, deshaciendo los nudos uno a uno. El pánico no me ayudaría a conservar el piso, y las lágrimas no conmoverían a los que tejían intrigas a mis espaldas. Necesitaba comprobar rápidamente qué tenía entre manos y hasta dónde podían llegar. Abrí el cajón de la mesilla y saqué la carpeta de documentos que mi madre siempre me guardaba. Por suerte, los papeles más importantes nunca se los dejé a mi marido. Las escrituras originales de propiedad, el documento de donación de mis padres, el libro de familia, algunos contratos relacionados con el piso, de todo había. Hecho fotocopias en su momento y lo guardaba por separado. Hojeé los documentos, comprobando cada línea, cada firma. El piso seguía a mi nombre. La donación de bienes privativos antes del matrimonio estaba allí. No había ningún poder notarial a nombre de Diego. Cuanto más comprobaba, más segura me sentía. Sin mi firma, no podían vender o hipotecar legalmente el piso, pero eso no me tranquilizaba. Unas personas que me habían estado engañando a mis espaldas durante más de un año y me habían echado en plenas fiestas eran perfectamente capaces de recurrir a trucos más sucios, obligarme a firmar a la fuerza, falsificar mi firma o traer a compradores para cobrar una señal, a ras, y crear la apariencia de una venta consumada. Mientras
Revisaba los papeles. Un recuerdo brilló en mi cabeza, breve pero suficiente, para que el corazón me latiera más rápido. Hacía medio año, después de que entraran a robar a plena luz del día en un piso del barrio, había instalado discretamente unas cámaras de videovigilancia. No por desconfianza, sino simplemente porque Diego solía irse pronto y llegar tarde, y mi suegra se quedaba sola. Con las cámaras me sentía más segura. Puse una en el salón, otra en la entrada y otra en la cocina, y descargué una aplicación en mi móvil para verlas a distancia. Diego sabía que las cámaras estaban ahí, pero no le interesaba tener acceso. Más tarde, debido a la rutina, rara vez entraba en la aplicación y casi me había olvidado de ellas. Al recordar esto, cogí mi móvil y abrí la aplicación que llevaba meses sin usar. La contraseña estaba guardada. La pantalla empezó a cargar y mi corazón se detuvo a la espera. Me sudaban las palmas de las manos, aunque en la habitación hacía fresco, y entonces aparecieron las imágenes. Primero la cámara de la entrada, luego la del salón. Me pegué a la pantalla, sintiendo como todo mi cuerpo se paralizaba. Justo en el medio de mi salón, sentado en el sofá, estaba Diego, y a su lado no estaba otra que Elena. Ya no parecía modesta ni reservada como en nuestros encuentros. Estaba sentada con las piernas cruzadas, con una copa de vino en la mano y un aire de total indiferencia, como si estuviera en su propia casa. Mi suegra no paraba de dar vueltas por allí, asomándose a la ventana de vez en cuando, como si buscara a alguien. Unos segundos después sonó el timbre. Entró un hombre de mediana edad con camisa y un maletín en la mano. Detrás de él iba otro más joven, bien peinado y con una carpeta. No me hizo falta que me lo presentaran para adivinar que uno de ellos estaba relacionado con el sector inmobiliario. Su forma de andar, de abrir el maletín, de desplegar los papeles sobre la mesa. Lo entendí todo. Conteniendo la respiración, subí el volumen. El sonido de la cámara no era muy nítido, pero se podían entender fragmentos de las frases. El hombre mayor abrió la carpeta, señaló algo y empezó a hablar en voz baja. Diego se inclinó, asintiendo. Mi suegra preguntó ansiosa si se podía hacer todo más rápido, que alargarlo era peligroso. El hombre respondió algo, y entonces oí claramente una frase de Diego, pronunciada a media voz pero con evidente impaciencia. Preparen los documentos. Todo tiene que estar firmado antes del día 3. Antes del día 3. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Eso significaba que de verdad estaban intentando cerrar algo durante las fiestas, algo relacionado con los documentos, algo que podría irse al traste si yo volvía el día 3 o 4, después de Año Nuevo. Apreté el móvil con fuerza, sin quitar los ojos de la pantalla. Elena en ese momento sonrió con desdén y se recostó en el sofá. Su voz era gélida. Esa mujer no se atreverá a volver. Al oír eso, sentí como un fuego se encendía en mi pecho. Sus palabras no eran una simple suposición, sino un desprecio abierto, hasta el extremo cínico, hacia mí. Inmediatamente después, Diego soltó una carcajada. En casi 10 años de convivencia, nunca le había visto una sonrisa así. Dijo, sin la menor duda, es demasiado débil. La echamos y se fue. Me quedé paralizada. Débil. Esas palabras, en boca del hombre por el que había pasado noches en vela cuando él enfermaba, por el que había corrido por toda la ciudad cuando tenía problemas en el trabajo, por el que había soportado casi 10 años de desprecios para mantener la paz en la familia. Resultó que, a sus ojos, yo era solo una mujer débil a la que se podía echar, a la que se podía presionar, y que, por mucho que le doliera, se tragaría sus lágrimas. Por primera vez, en mi vida, no sentí solo una traición, sino un insulto en lo más profundo de mi ser. Si alguien me hubiera visto en ese momento, habría pensado que iba a llorar. Pero no. Me ardían los ojos, me picaba,
la nariz, pero no había lágrimas. Algo dentro de mí se rompió, y al mismo tiempo, algo despertó. Miré a esas tres personas en la pantalla, las verdaderas caras de mi marido, de aquella mujer, de mi suegra, y lentamente cerré la otra mano en un puño, tanto que las uñas me clavaron en la palma. Por primera vez en casi 10 años, no pensé en aguantar. No pensé en retenerle ni en dar explicaciones. Me habían echado en mi momento más duro. Estaban tramando algo con mi piso. Estaban seguros de que yo era débil y que me rendiría. Muy bien. Si creían que yo era una presa fácil, no les iba a dejar salirse con la suya. Dejé el móvil en la cama y en mis labios apareció una sonrisa fría, desconocida incluso para mí misma. Mi voz sonó ronca por la enfermedad, pero cada palabra salió, sorprendentemente nítida. Si queréis jugar, jugaré con vosotros hasta el final. Esa sonrisa gélida duró un instante, pero fue suficiente para que yo lo entendiera. A partir de ese segundo, ya no era la mujer que llora contra la almohada en una esquina del dormitorio. Me ajusté la manta y me senté apoyándome en el cabecero de la cama. El cuerpo me seguía doliendo, la cabeza me martilleaba, pero mis ojos estaban inusualmente claros. Toda aquella tarde apenas solté el móvil de las manos. Lo conecté a una batería externa. Activé la grabación de pantalla y vigilé la casa por las cámaras minuto a minuto. Desterrada, como una vagabunda, ahora miraba mi propia casa con ojos completamente distintos. Cada sombra, cada conversación en voz baja en el salón, cada vez que mi suegra se asomaba por la ventana, lo grababa todo. Mi madre entró varias veces, vio que no me despegaba del móvil y preocupada, me decía: «Descansa un poco, el médico ha dicho que no te alteres». Yo solo asentía, para tranquilizarla, pero sabía que, si soltaba el teléfono en ese momento, al día siguiente podría ser demasiado tarde. Dicen que a una mujer arrinconada o la rompes o se vuelve inquebrantable. Aquella nochevieja me convertí en lo segundo. Hacia las 9 de la noche, la cámara del salón mostró una escena que me dejó los dedos dormidos. Elena bajaba por el pasillo, pero lo que me dejó pasmada no fue su descarada presencia en mi casa, sino lo que llevaba puesto. Era mi pijama de color crema con florecitas azules. Una tela suave que me gustaba mucho. Lo había comprado yo misma en las rebajas a principios del invierno. Recuerdo que Diego me dijo que ese color me sentaba bien. Y ahora, esa mujer se paseaba con él por mi salón como si fuera la dueña absoluta. Elena se sentó en el sofá, cruzando las piernas con naturalidad, y se volvió hacia Diego con una sonrisa. Un instante después, Diego entró con un plato de jamón que acababa de cortar su madre y se sentó a su lado. Ya no se escondía como en sus mensajes secretos. Lo hacía delante de la cámara, en mi propia casa. Abrazó a Elena por los hombros, atrayéndola hacia él, y pronunció entre risas una frase que casi hizo que se me parara el corazón. «Ahora esta es tu casa. No tengas miedo». Me quedé petrificada. Hay palabras que hieren más que un grito. «Ahora esta es tu casa». Esa sola frase bastó para disipar todas mis últimas ilusiones. Ya no eran sospechas ni aventuras furtivas. Abiertamente me consideraban borrada de sus vidas, y mi casa, un objeto que pronto pasaría a manos de otra. Me tapé la boca con la mano, no para contener las lágrimas, sino para ahogar las náuseas que me subían por la garganta. Dolía, pero, extrañamente, mi mente se volvía cada vez más clara. Cuanto más nítidamente veía sus verdaderas caras, menos debilidad quedaba en mí. Hacia las 10 de la noche sonó el timbre. La cámara de la entrada volvió a mostrar a aquellos dos hombres, uno con el maletín y el otro con la carpeta de documentos. Mi suegra abrió a toda prisa, mirando a ambos lados del rellano con cautela antes de dejarlos entrar. Apenas se sentaron, ella sacó del mueble un fajo de documentos cuidadosamente ordenados en una funda de plástico. Entrecerré los ojos. El corazón me latía 1000 por hora, aunque la imagen no era del todo nítida. Reconocí el sello rojo,
característico de las copias compulsadas ante notario. Mi suegra las puso sobre la mesa y, aunque hablaba en voz baja, el micrófono de la cámara captó las palabras con claridad. Hay que hacerlo todo rápido, antes del día 3. Si ella vuelve, se estropeará todo. De inmediato, amplié la imagen. Los papeles reflejaban la luz, pero en la primera hoja se veía vagamente el membrete y el sello. Miré fijamente durante unos segundos y se me durmió el cuero cabelludo. Era una fotocopia de las escrituras de propiedad del piso, registrado a mi nombre. Sin duda alguna, la posición del sello, el clip, incluso la marca del bolígrafo azul en el margen que había dejado por accidente cuando hice la copia. Todo era mío. No se limitaban a hablar. Ya estaban rebuscando entre mis documentos, preparando papeles y discutiéndolo todo con extraños en plena Nochevieja. Todavía intentaba mantener la calma cuando me llegó otra frase que me heló la sangre. Elena, apoyada en el reposabrazos, miró los papeles y dijo en voz baja, pero afilada, como una cuchilla: ¿y si hacemos un poder falso? Lo firmamos y ya está. ¿Quién se va a enterar? Me recorrió un escalofrío. Esas palabras no eran al azar. Eran deliberadas, rápidas, precisas, como si falsificar la firma de otra persona fuera algo de todos los días. Pero lo que más me horrorizó fue la reacción de Diego. No le gritó, no se asustó de cometer un delito. Simplemente negó con la cabeza, esbozó una media sonrisa y contestó: no hace falta, simplemente la obligaremos a firmar después. Así de todas formas, se quedará sin nada. La obligaremos a firmar, así se quedará sin nada. Cerré los ojos por un segundo. Eso significaba que su plan no se limitaba a aprovechar mi ausencia. Habían pensado en el siguiente paso. Cuando volviera, de alguna manera me obligarían a firmar. Quizás mediante presión familiar, quizás con calumnias, amenazas o incluso inventándose algo contra mí. No solo habían destruido mi matrimonio, sino que se estaban preparando para apropiarse de mis bienes de forma premeditada, compinchados y con los roles claramente distribuidos. No podía seguir de brazos cruzados. Al momento empecé a guardar cada fragmento de video, cada audio. Lo copié todo en la memoria del móvil, me lo envié a mi correo personal y por seguridad lo reenvié a una antigua dirección. Después, conecté el móvil al portátil para hacer otra copia de seguridad. Actuaba rápido, casi por instinto, temiendo que las pruebas pudieran desaparecer. La cabeza me daba vueltas por el agotamiento, pero apreté los dientes y llevé la tarea hasta el final. Cuando la última copia se envió con éxito, me recosté en la almohada y solté un profundo suspiro. Afuera ya empezaban a sonar los primeros petardos y fuegos artificiales de Año Nuevo, y yo estaba tumbada en la pequeña habitación de la casa de mi madre, con la vista clavada en el techo. El pecho aún me dolía, pero mi alma se estaba volviendo fría y dura como el acero. Pensaban que yo era débil. Pensaban que, echándome, solo lograría hacerme llorar y que permitiría que hicieran conmigo lo que quisieran. Se equivocaban. Y en aquella noche de Año Nuevo me dije a mí misma, de forma clara, inexorable: creíais que era una cobarde, esta vez haré que os arrepintáis. En aquella Nochevieja apenas dormí. No por la enfermedad, sino porque tenía la mente demasiado lúcida. Cada palabra de la grabación, cada media sonrisa de Elena, cada mirada huidiza de mi suegra, se proyectaban ante mis ojos. Ya estaba amaneciendo. Desde el patio llegaba el ruido de la escoba del barrendero, el chirrido de las puertas de los vecinos y algunas felicitaciones somnolientas de «Feliz año». Había llegado el Año Nuevo, pero en mi alma no había ni una gota de espíritu festivo. Sabía que, para tomar la iniciativa, no podía seguir tumbada esperando su próximo paso. Debía asestar el primer golpe. La mañana del 1 de enero, tras tomarme la medicina, me senté junto a la ventana para tomar un poco de aire y el móvil vibró. Volví a ver todos los videos guardados.
Elegí el fragmento más corto y claro. Aquel en el que Diego abrazaba a Elena en medio de mi salón, decía, con una sonrisa burlona, las palabras que me habían humillado en lo más profundo. Ahora esta es tu casa, no tengas miedo. Recorté el vídeo, dejándolo en menos de 20 segundos. Suficiente para que no pudiera negarlo, y suficiente para que comprendiera que yo sabía mucho más de lo que él pensaba. Pero antes de enviarlo, tenía que hacer otra cosa. Miré la pantalla del teléfono y marqué el número de Diego. Dio muchos tonos. Ya pensaba que no contestaría, pero al último tono descolgó. Su voz sonaba, adormilada, pero tan cortante como siempre. ¿Qué? A propósito, hablé con voz débil, ronca, entrecortada, como alguien que acaba de llorar y está muy cansado. Diego, perdona. Supongo que ayer enfadé a todos. He pensado que ya no volveré. Al otro lado de la línea hubo silencio durante unos segundos, y esa pausa me hizo entender que estaba sorprendido. Probablemente no esperaba que llamara con una voz tan abatida y que lo dijera por mí misma. Pero el silencio no duró mucho. Un instante después, respondió fríamente, sin la menor duda, pues mejor. Al oír eso, ya no sentí el mismo dolor que el día 29. Supongo que el mayor dolor ya lo había superado. Ahora, al escuchar con mis propios oídos cómo mi marido admitía que quería que yo desapareciera, solo sentí frío. El frío de quien descubre la verdadera cara de su interlocutor. No añadí nada más y colgué de inmediato. En cuestión de segundos, abrí el chat de WhatsApp con Diego y le envié ese vídeo tan corto. Sin comentarios, sin explicaciones, solo el video. Dejé el móvil en la almohada y me quedé mirando la pantalla. 1 segundo, 2. Y no pasaron ni 10 segundos antes de que el móvil empezara a sonar como loco. El nombre de Diego brillaba en la pantalla. Dejé que sonara un par de veces más antes de contestar. Apenas pulsé el botón verde, el grito de Diego me golpeó el oído. No quedaba ni rastro de su tranquilidad anterior. ¿De dónde has sacado esto? Estuve a punto de echarme a reír. Hacía un día, echaba a su mujer con cara de hielo. La noche anterior, abrazaba a su amante en mi casa. Y ahora un corto video le hacía entrar en tal pánico que no podía controlar el tono de su voz. Sonreí con desdén y dije muy despacio, con claridad, ¿de dónde lo he sacado? No importa. Lo importante es que tengo más. Al otro lado, se quedó callado. Casi podía oír su respiración agitada. Luego, su voz se hizo más baja, pero en ese silencio se filtraba el pánico. Carmen, escúchame. Las cosas no son como tú crees. Me reí en voz alta. Fue una risa corta, pero tan fría que yo misma me sorprendí. ¿No son como yo creo? ¿Y cómo son? ¿Os abrazabais en mitad de mi salón para no pasar frío? Diego no tuvo tiempo de contestar. Al otro lado se oyó un forcejeo y otra voz irrumpió en el teléfono, afilada como una navaja. Mi suegra, obviamente, le había arrancado el teléfono a su hijo. Su voz sonaba contenida. No tenía su mordacidad habitual, sino que era una mezcla de amenaza y súplica. Carmen, no montes un escándalo. Somos familia, todo se puede arreglar por las buenas. Me erguí. Antes, al escuchar la palabra familia, quizás me habría ablandado, pero ahora no. Respondí de inmediato, sin miedo, sin rodeos. ¿Qué familia? Una familia que me echa a la calle estando enferma para robarme mi casa. Al otro lado se hizo un silencio sepulcral. Y ese silencio me dejó claro que mi primer golpe había dado en el blanco. Solo alguien a quien le han pinchado en su punto más vulnerable callaría así. Mi suegra no empezó a gritar. Diego no se atrevió a intervenir. Evidentemente, se habían puesto nerviosos. No esperaban que yo no solo supiera lo de la infidelidad, sino que tuviera pruebas en la mano, y mucho menos esperaban que yo nombrara directamente su plan secreto. Unos segundos después, Diego volvió a coger el teléfono. Esta vez no gritó,
sino que adoptó un tono falsamente cariñoso. Carmen, no te calientes, estás enferma. No te imagines cosas que no son. Deja que vaya a recogerte y lo hablamos todo. Apreté el móvil y miré el pálido sol de invierno por la ventana. ¿Venir a recogerme? ¿Para qué? Para obligarme a firmar algo, para montar otro teatro de la familia feliz. Sonreí con sarcasmo y no le dejé terminar. No hace falta que vengas. Pero te diré una cosa. Hice una pausa para que entendiera que no bromeaba, y luego añadí despacio y con claridad, como intentéis tocar mi propiedad. Le contaré a toda la familia qué clase de gentuza sois. Esta vez, al otro lado del teléfono, se hizo un silencio absoluto. Nadie gritó, nadie me dio lecciones morales. Nadie se atrevió a decir una palabra. Oí un suspiro pesado, luego unos pasos y la voz de doña Pilar, que parecía haber apartado a su hijo a un lado para susurrarle algo. Me los imaginé en medio del salón, pálidos, pasándose el teléfono como una patata caliente. No esperé más y colgué yo misma. Dejando el móvil, me apoyé en el respaldo de la cama. El cuerpo todavía estaba débil. Me presionaba el pecho y me dolía la cabeza, pero en el alma tenía un sentimiento muy distinto. No era regodeo, no era alegría, sino la sensación de alguien que por fin ha comprendido que ya no la pueden arrinconar. Todos estos años había sido tan complaciente que pensaban que era incapaz de resistirme. Pero esta vez tenía que demostrarles que no soy de esas mujeres a las que se puede echar y robar sin consecuencias. Y esa mañana del 1 de enero, comprendí claramente que este golpe era solo el principio. A juzgar por su pánico, sentí por primera vez que ahora no eran mis manos las que temblaban. Pensé que después de la llamada matutina del 1 de enero, se esconderían al menos un par de días para replantear su táctica. Cualquier persona normal, al descubrir que su adversario tiene pruebas de una infidelidad y de un intento de estafa patrimonial, se asustaría y daría un paso atrás. Pero olvidaba una cosa. Los que son capaces de echar a su mujer enferma de casa el 29 de diciembre ya no conocen el miedo de la gente decente. No retrocedieron. Al contrario, pasaron al ataque de una forma más fuerte, más sucia, más desesperada. La mañana del 2 de enero apenas me había tomado la medicina y me había sentado junto a la ventana para tomar un poco de aire. El móvil vibró. Un mensaje de Diego. Corto, de un terror glacial. Si quieres, hacerlo por las buenas. Ven y firma los papeles del divorcio. Me quedé mirando la pantalla. Ni una palabra de disculpa, ni explicaciones, ni una gota de vergüenza después de todo lo que había descubierto. Solo un ultimátum, como si le estuviera dando una orden a una empleada. Debajo, adjuntó un archivo con una fotografía. Lo abrí. Era el escaneo de un acuerdo de divorcio, convenio regulador, ya redactado. Fui, leyendo línea por línea, y las comisuras de mis labios empezaron a curvarse hacia arriba lentamente, no de alegría, sino porque el nivel de su avaricia y descaro superaba mis peores expectativas. En el documento, la causa del divorcio estaba redactada de forma muy suave. Los cónyuges no concuerdan en caracteres y deciden por mutuo acuerdo cesar la convivencia marital. Pero lo más interesante estaba más abajo. Yo, Carmen García, renuncio voluntariamente a todos los derechos sobre el patrimonio conjunto y declaro no tener ninguna reclamación sobre la vivienda, fondos, monetarios o bienes materiales después del divorcio. Me reí en voz alta, seca, amargamente. Así que no solo querían echarme de casa, querían que yo misma firmara un papel, legalizando sus actos. Querían convertirme de una víctima traicionada en una mendiga voluntaria, para que después, si alguien preguntaba, pudieran enseñar ese papel, y listo, ellos estaban limpios, tenían razón y nadie les reprocharía nada. Calculadores hasta dar asco. No tuve tiempo de responder cuando sonó el teléfono. Era el número de la prima, hermana de Diego, la tía Rosa. Dudé un momento.
pero terminé contestando. Apenas me puse el teléfono en la oreja, oí su voz inquisitiva y sorprendida. Carmen, ¿dicen que has dejado a tu marido y te has fugado con un amante? Me quedé de hielo. Cada una de sus palabras fue como un cubo de basura derramado sobre mi cabeza. Estaba sentada en el borde de la cama y la mano que sostenía el teléfono se enfrió. Solo un día. Había pasado solo un día desde que se enteraron de que tenía pruebas. Y esta era su respuesta. Ni disculpas, ni negociaciones, sino calumnias. Decidieron ensuciar mi reputación primero, atacar la opinión pública, porque sabían perfectamente que en este mundo hay cosas que duelen tanto como perder dinero, y es la pérdida del honor. Cuando te señalan con el dedo, cuando los familiares susurran a tus espaldas que eres una fresca. Intenté hablar con voz firme. Tía, Rosa, ¿quién le ha dicho eso? Ella bajó la voz, como si contara un terrible secreto. Pues la familia de tu marido, ¿quién si no? Dicen que llevabas tiempo engañándole, que te han pillado y te has escapado, y que ahora encima reclamas el piso y montas escándalos. Cuando me enteré, me quedé de piedra. Decidí llamarte para saber si era verdad. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque intentaba tragarme el nudo atascado en mi garganta. Ese era, pues, su siguiente movimiento. Al ver que no podían asustarme con amenazas, decidieron atacar mi honor, culparme, convertirme en la mujer que abandona a su marido por un amante para que después dijera lo que dijera. La gente dudara. ¿Quién va a creer a una mujer con fama de adúltera? Después de esa llamada, mi móvil no paró de sonar. Una tía por aquí, un tío por allá, una sobrina de parte de mi marido. Todos me mandaban mensajes con indirectas. Alguien preguntaba, ¿qué pasa con ese jaleo, hija? Otro suspiraba, a la mujer la adorna la decencia. Y otros me escribían sin tapujos, sea como sea, eres la nuera. Si tienes la culpa, ve y pide perdón para que haya paz en la familia. Miraba ese flujo de mensajes, y todo en mi interior se volvía frío. Los rumores se habían extendido muy rápido, y era evidente que no podrían haber corrido tanto sin la ayuda activa de alguien. Comprendí su objetivo al instante. Querían cortarme las vías de escape. Querían que sintiera tanta vergüenza que me encerrara en mí misma, que me sintiera indefensa. Cuando a una mujer le tiran fango durante suficiente tiempo, o se vuelve loca, o se cansa tanto que está dispuesta a afirmar lo que sea con tal de que la dejen en paz. Apostaban por lo segundo, que tendría más miedo a los chismes de la gente que a quedarme sin nada, que cedería con tal de salvar los restos de mi reputación. Volvieron a equivocarse. Hacia el mediodía llamó mi suegra. Apenas descolgué, oí sus conocidos sollozos, fingidos. Empezó con voz temblorosa, y si yo no conociera su verdadera cara, habría pensado que le daba muchísima pena a su nuera. Carmencita, ¿pero cómo has podido hacer esto? ¿Cómo vamos a mirar a la familia a los ojos? Desde esta mañana tengo el teléfono que echa humo. Ya soy mayor. No me avergüences así. La escuché en silencio hasta el final. Escuché cada sollozo falso, cada palabra sobre la moral que utilizaba como escudo. Era una maestra en su arte. Soltaba rumores para ensuciarme. Y de inmediato se hacía la víctima a la que la nuera había deshonrado. Antes, al escuchar esa voz, probablemente me habría ablandado, pero ahora solo me daba risa. La interrumpí sin dejarla terminar el teatro. Mi voz era tan fría que yo misma no la reconocí. Siga con su función, doña Pilar. Al otro lado del teléfono se quedó callada. Evidentemente no esperaba una respuesta tan directa. Continué, despacio y con claridad. Actúa usted muy bien. Actuó cuando me echó de casa. Actuó cuando inventó el rumor de que me había fugado con un amante. Y ahora actúa como si fuera la víctima. Siga, siga. Pronto le daré la oportunidad de actuar ante un centenar de espectadores.
Colgué nada más terminar de hablar. El teléfono enmudeció. En la habitación reinó un silencio que solo rompía el suave zumbido del radiador y los latidos de mi corazón. Por la ventana, la gente seguía visitándose por Año Nuevo, felicitándose, riendo. Y yo estaba sentada comprendiendo todo con más claridad que nunca. No pararían si yo cedía. Para ellos, cuanto más callada estuviera, más fácil sería presionarme. Su último golpe había sido realmente sucio, pero también me había ayudado a ver la verdadera cara de toda su familia. Ninguno me había dejado la más mínima oportunidad para una salida digna, y aquel mediodía del 2 de enero me di cuenta de que esto ya no era una disputa familiar, no era un conflicto entre suegra y nuera, era un acoso premeditado. Y ya que querían pisotearme en el barro para obligarme a firmar esos papeles, yo tenía que erguirme, no solo para conservar mi piso, sino para defender mi honor. Después de la conversación con mi suegra, me quedé mucho tiempo sentada en el borde de la cama, mirando el pálido sol de invierno y pensando febrilmente. Habían decidido ensuciar mi nombre ante toda la familia. Eso significaba que ya no tenían miedo de perder la cara. Y cuando la gente llega a ese punto, ya no sé, les puede detener con un par de videos o amenazas telefónicas. Si seguía dando pequeños pinchazos, solo les daría tiempo para inventar excusas, darle la vuelta a la historia y volver a arrinconarme. Para acabar con esto, tenía que jugar fuerte, de manera que, cuando mostrara mis cartas, no les quedara ni una sola posibilidad de justificarse. En cuanto esta idea tomó forma en mi cabeza, supe lo que tenía que hacer. No, llevarlos a una cafetería para una conversación privada, no discutir por teléfono, sino asestar el golpe directamente frente a toda la familia, en el mismo lugar donde habían intentado culparme. Habían utilizado el rumor como arma, y yo haría que ese mismo rumor se volviera contra ellos. ¿Y qué mejor momento que el 3 de enero, cuando la casa estuviera llena de invitados a las puertas del Día de Reyes, y cada palabra resonara por toda la familia y los vecinos? No podía haber mejor ocasión. Cogí el móvil y le escribí a Diego un único y breve mensaje. De acuerdo. El día 3 iré y lo firmaré todo, para acabar con esto. No pasó ni un minuto antes de que respondiera. Tan rápido que me di cuenta de que estaba esperando esas palabras. En la pantalla apareció un texto frío y corto, como él mismo. Ya era hora, menos tendrías que haber sufrido. Miré esas palabras y solo sonreí con amargura. Se lo había creído. Creía que me había cansado, que me había quebrado bajo la presión de la familia. Creía que, con presionar un poco más, firmaría dócilmente el papel que me dejaría en la calle. Y cuanto más se lo creía, más apretaba la soga alrededor de su propio cuello. Pero para jugar esta partida, mi propia rabia no era suficiente. Necesitaba hechos. Necesitaba a alguien que conociera las leyes. Necesitaba algo que les hiciera callar la boca. Abrí los contactos y busqué el número de Alejandro Méndez, el abogado de mi antigua empresa. Antes, cuando teníamos que resolver contratos conflictivos, había trabajado un par de veces con él y sabía que era un hombre de fiar y de pocas palabras. Le llamé y le expliqué brevemente el fondo del asunto. Al otro lado de la línea, guardó silencio un momento y luego me preguntó con detalle por el piso, la donación, los mensajes y los vídeos que tenía. Respondí a cada pregunta sin emociones, sin exageraciones. Después de escucharme, don Alejandro dijo, despacio: si todo es como dices, esto ya no es una simple infidelidad. Aquí hay indicios de delito de estafa con el fin de apropiarse de un bien inmueble y, posiblemente, falsedad documental. Mantén la calma. Imprime todas las pruebas, capturas de los vídeos, mensajes, transcribe los audios, haz varias copias. Mañana, si hace falta, te prepararé un burofax o un paquete de documentos para emprender acciones legales. Al escuchar esto, sentí cómo se forjaba un pilar en mi interior. Durante todo este tiempo habían querido presentarme como una histérica que solo tenía palabras,
Pero ahora no. Tenía pruebas. Tenía a un abogado. Y lo más importante, tenía suficiente sangre fría para no actuar por impulso. La tarde del 2 de enero, mientras mi madre estaba en la cocina, me senté en mi viejo escritorio, encendí el portátil y conecté el teléfono para transferir todos los datos, cada fragmento de video de las cámaras, cada chat de Diego y Elena, cada archivo de audio donde discutían sobre los documentos. Nombré todo y lo clasifiqué, fecha y hora. Por seguridad, hice capturas de pantalla de cada fotograma donde se veían sus caras, de cada mensaje. Llevaba mucho tiempo sin usar la impresora de casa, pero aquel día la encendí y empecé a imprimir. El monótono zumbido en medio del silencio del atardecer sonaba seco y resuelto, igual que mi corazón. Hoja tras hoja, blanco sobre negro. Ya no eran mis palabras, ni sus negaciones o sus excusas. Todo estaba en papel. Al terminar, llamé a otra persona, no un abogado, pero no menos importante. Era el tío Arturo, primo hermano del padre de mi marido. Un hombre muy respetado en su familia, conocido por su franqueza. No le gustaba meterse en los asuntos de los demás, pero si veía una injusticia, hablaba con dureza, sin importar a quién se dirigiera. Aunque no teníamos mucha cercanía, siempre me había tratado con respeto, a diferencia de muchos otros parientes de mi marido. Sabía que, si mañana alguien podía obligar a toda esa familia a escucharme, era solo él. Le expliqué con cuidado que el 3 de enero iría a verlos para resolver de forma definitiva un asunto muy importante, y le pedí que, si le era posible, se pasara una horita por allí, porque necesitaba un testigo y a alguien cuya autoridad obligara a todos a escucharme hasta el final. El tío Arturo no empezó a hacer preguntas. Se quedó callado unos segundos. Dijo: «Está bien, el día 3 estaré allí. Si de verdad han tramado algo sucio, no tengas miedo, allí me tendrás». Al colgar el teléfono, sentí que por fin podía soltar el aire. Todo el día tuve la mente tensa como una cuerda. Solo con él, acuerdo del tío Arturo, sentí que la partida empezaba a jugarse con mis reglas. Ellos creían que me estaban tendiendo una trampa para obligarme a firmar los papeles. Pero no. Era yo quien los estaba atrayendo a una trampa en el momento de mayor afluencia, cuando más fácil es arrancarles las máscaras y cuando ya no hay marcha atrás de lo dicho. La noche del 2 de enero apenas pegué ojo. No por la debilidad ni por la fiebre, sino porque tenía que revisarlo todo. Volví a mirar los archivos una y otra vez, ordené los papeles, tomé notas en un cuaderno. Mi madre me trajo un vaso de leche caliente. Al ver que seguía sentada en el escritorio, se quedó en la puerta y preguntó en voz baja: «¿Estás segura? Habrá mucha gente, y si se ponen hechos una furia». Levanté la vista hacia ella. Por primera vez en estos días, mi voz sonó muy tranquila. «Estoy segura. Esta vez no voy a perder». Mi madre no dijo nada. Solo se acercó y me tocó suavemente el hombro. Ese gesto no era para intentar disuadirme, sino un apoyo silencioso. Sabía que me habían arrinconado y entendía que, si mañana no le ponía un punto y final, esa familia me pisotearía el resto de mi vida. De madrugada, abrí el armario y saqué el conjunto de ropa más presentable que había agarrado de mi casa cuando me echaron. Elegí una blusa oscura y sobria y una falda, no para gustarle a nadie, sino para que mañana, al entrar en esa casa, no me pareciera en nada a aquella mujer con fiebre y ojos llorosos a la que habían echado a la calle con humillación. Me peiné, guardé la carpeta con los documentos y el móvil en el bolso, y me quedé mirando un buen rato al espejo. En el reflejo ya no estaba aquella mujer, pálida y temblorosa, que expulsaron el 29 de diciembre. Seguía siendo la misma, pero había dejado de compadecerme a mí misma. Mi madre estaba en el umbral, con los ojos enrojecidos, pero no dijo ni una palabra para detenerme. Solo me puso una botellita de agua en la mano y me pidió en un susurro: «Si pasa algo, llámame enseguida». Asentí, le apreté la mano y salí.
En las calles de Madrid, aquel 3 de enero, todavía se respiraba el ambiente festivo de vísperas de Reyes. Pero el ajetreo de los primeros días ya había disminuido. La gente iba de visita, a comer, a pasear, y yo iba sentada en el taxi con una calma gélida en el alma. Cuanto más me acercaba a la casa de mi marido, más regular latía mi corazón. Cuando sabes lo que tienes que hacer, el miedo desaparece. En cuanto el taxi paró frente al portal, vi varios coches aparcados en la calle. Como había supuesto, hoy la casa estaría llena. Pagué, salí, cuadré los hombros y entré. Apenas abrí la puerta de la vivienda, me golpeó una mezcla de olores a incienso del Belén, a roscón de Reyes y a comida de fiesta. En el salón, parientes estaban sentados tomando café y hablando relajadamente. Las risas y las charlas cesaron en el preciso instante en que me vieron. No bajé la mirada, no me hice la víctima. Entré como si aquella casa nunca hubiera dejado de ser mía. Y, por supuesto, en medio del salón, en la mesa, cama grande, ya estaba sentado Diego. Delante de él había un montón de papeles, perfectamente alineados. A su lado, Elena, arreglada y maquillada, sentada con aire de ser la dueña y señora. Y detrás del hijo, con los brazos cruzados, estaba mi suegra, mirándome con unos ojos fríos y escrutadores. Al verme, Diego señaló con la cabeza a la silla vacía de enfrente y soltó como una orden. «Siéntate». Dejé el bolso y me senté despacio. No me saludó. No me preguntó cómo seguía de salud, no pronunció ni una palabra amable. Simplemente cogió el taco de papeles y, con un movimiento brusco, los empujó hacia mí. Los folios se deslizaron por la mesa y se detuvieron justo delante de mí. Entonces, dijo, corto y gélido, firma y se acabó. Miré los papeles, pero no los toqué. Un solo vistazo bastó para comprobar que era el mismo acuerdo de divorcio y los otros documentos que habían preparado. Elena estaba callada, pero las comisuras de sus labios se torcieron en una sonrisa triunfal. Me miró de arriba abajo y en sus ojos se podía leer: «Ves, al final has tenido que rendirte». Y mi suegra, viendo que yo no tenía prisa, dijo desde arriba con su voz venenosa: «Ya era hora». Unos días de escándalos y se acabó el cuento. Todo el salón se quedó en silencio. Los parientes, aunque seguían en sus sitios, contenían la respiración. Sabía lo que estaban esperando, ver cómo reaccionaba la nuera, la acusada de infidelidad, tachada de escandalosa, y que hoy regresaba. Iba a suplicar, a llorar, o firmaría todo sumisamente. Pasé a la primera página, eché un vistazo a las líneas y la dejé donde estaba. Ni firmé, ni me enfadé. Simplement levanté la vista, miré directamente a Diego Y. Pregunté con muchísima calma: «¿Y qué vais a hacer después, cuando yo firme?» Diego frunció el ceño al instante. Estaba claro que no le gustaba que le hiciera preguntas como si la iniciativa fuera mía. Se echó hacia atrás en la silla y espetó: «Ese es asunto mío, a ti no te importa». Me quedé mirándole unos segundos. Ese rostro, esos ojos, esa voz, los conocía tan bien que podría imaginarlos con los ojos cerrados. Pero hoy, frente a mí, no estaba el marido en el que alguna vez había confiado, sino un hombre codicioso, impaciente, que se enfadaba porque la presa que ya casi tenía en las manos se le escapaba en el último momento. No le dije nada más. Abrí lentamente el bolso y saqué el móvil. Mis movimientos fueron tan pausados que todos alrededor se quedaron paralizados de desconcierto. Elena me miró, frunciendo ligeramente el ceño. Mi suegra enseguida alzó la voz: «¿Qué tramas ahora?» No respondí. Abrí la carpeta que había preparado, giré la pantalla hacia todos y puse el volumen al máximo. Un segundo después, en medio de aquel silencio sepulcral, resonó la voz del video. En la pantalla aparecía nuestro salón en la noche de Año Nuevo. Diego estaba sentado en el sofá abrazando a Elena, y su voz, que yo había escuchado innumerables veces en los últimos 2 días, sonó clara: «Ahora esta es tu casa. No tengas miedo». Nadie movió un músculo.
Puse el segundo fragmento. Esta vez era mi suegra desplegando los documentos en la mesa. Su voz impaciente: hay que hacerlo todo rápido, antes del día 3. Si ella vuelve, se estropeará todo. Luego la voz de Elena: ¿y si hacemos un poder falso? Y justo después, la voz helada de Diego: no hace falta, simplemente la obligaremos a firmar después. Así de todas formas se quedará sin nada. Cada palabra resonó en el salón, lleno de gente, como una bofetada en las caras de los que estaban sentados en la mesa. Las tías y los tíos se miraban atónitos. Uno, al ir a coger su taza de café, se quedó con la mano en el aire. Otra abrió la boca y la cerró enseguida, sin apartar los ojos de mi teléfono, sin dar crédito a sus oídos. Se hizo tanto silencio en la sala que se podía oír el zumbido de la nevera en la cocina. El rostro de Diego se quedó blanco como la pared. Elena, que hacía un minuto lucía un aire triunfal, palideció y apretó las manos sobre las rodillas. Y mi suegra, que poco antes me daba lecciones de moral, se quedó rígida tras el respaldo de la silla. Sus labios se movían, pero no lograban emitir sonido alguno. Apagué la pantalla. En la sala seguía reinando el mismo silencio de muerte. Dejé el móvil en la mesa, levanté la vista y miré fijamente a Diego. Mi voz no era alta, pero cada palabra sonó nítida, fría y definitiva. No he venido aquí a firmar, he venido para que todos vean la verdadera cara que tenéis. En cuanto terminé, en aquel salón aún paralizado por el silencio, algo cambió. El silencio se volvió sobrecogedor, porque ya no era simple incomodidad, era el shock de gente que acababa de ver cómo se caía la máscara bajo la cual se escondía la inmundicia. Pero Diego no era de los que acepta la derrota en silencio. Se quedó de piedra solo unos segundos, y luego saltó como un resorte. Su rostro se puso rojo, púrpura, los ojos se le inyectaron en sangre. Se inclinó bruscamente sobre la mesa y se abalanzó hacia mí. Hace unos días seguramente me habría encogido de miedo, pero ahora estaba preparada para lo peor. Justo cuando alargó la mano para arrancarme el teléfono, me aparté y empujé mi silla hacia atrás. Su mano chocó contra el borde de la mesa, y las tazas tintinearon. Gritó, con la voz quebrada: todo es mentira, es un montaje. Me erguí, sujetando el móvil con una mano y apoyando la otra en el respaldo de la silla. Le miré desde arriba, viendo su furia, a través de la cual ya asomaba el pánico, y le pregunté con frialdad: ¿un montaje? Entonces déjame poner esto, a ver si queda más claro. Sin esperar respuesta, le di al play a otro audio. Se oyó un leve crujido y, luego la voz de Diego, clara como una campana: hay que echarla antes de Nochevieja, si no, no podremos tramitar las escrituras. No tuve que decir nada más. Esa sola frase bastó. Se levantó un murmullo en la habitación. Una tía, sentada junto a la ventana, se levantó de golpe. Su rostro expresaba puro horror. Clavó la mirada en Diego y luego se volvió hacia los padres de él, chillando: Dios mío, ¿cómo se puede ser así? Sus palabras fueron como una chispa cayendo sobre heno seco. Todos empezaron a susurrar, a negar con la susurrar cabeza. Los que un minuto antes me miraban con dudas, ahora lo hacían de manera muy distinta. Miraban a Diego, a Elena y a mi suegra, con cara de shock y repulsión. Mi suegra comprendió lo rápido que había cambiado la situación. Ya no podía mantener su arrogancia. En un instante, su voz cambió, dejó de ser mordaz y venenosa para adoptar ese tono falsamente cariñoso que yo conocía tan bien, el que oía siempre que intentaba ocultar algo. Dio un paso al frente y, tratando de fingir suavidad en el rostro, dijo: Carmencita, hablemos a solas, no ventilemos los trapos sucios delante de todos. Me entró la risa. Hacía solo unos días estaba plantada en la puerta, echándome estando yo enferma, sin darme la más mínima oportunidad. Y ahora, delante de los familiares,
Se escudaba pidiendo una charla privada. La miré directamente a los ojos, sin levantar la voz, pero de manera que todos me oyeran. Cuando me echaste a la calle, ¿hablaste conmigo a solas? Se quedó, callada. Su rostro, que un segundo antes intentaba parecer afable, se contrajo. Pero Elena era distinta. Ella no llevaba esa careta de falsa virtud como Mita, suegra. Al verse arrinconada, perdió los papeles. Dio un salto, me señaló con el dedo, y con el rostro deformado por la rabia y la humillación, casi gritó: «Sí, no sirves para nada. ¿Para qué quieres ese piso?». De nuevo el silencio se adueñó de la sala. Parecía que nadie esperaba que la que había estado jugando el papel de la pobre enamorada mostrara su verdadera y descarada cara ante toda la familia. Yo la miré, con su pintalabios emborronado y la furia que le desencajaba las facciones, y me limité a sonreír con sorna. «Sí, no sirvo para nada, pero el piso es mío». Al decir eso, dejé de mirarla. A personas como ella, que solo se aferran a los hombres y al dinero, no hay que demostrarles que sus palabras te hieren. Me agaché, abrí el bolso y saqué la carpeta de documentos que había preparado la noche anterior. Impresiones, fotocopias compulsadas, capturas de pantalla. Puse todo eso sobre la mesa. El golpe del papel contra la madera sonó seco y definitivo, como el primer punto final de su teatro. Empujé la carpeta hacia adelante, miré a Diego a los ojos y dije con voz calmada, pero de hielo: «Y estos son los documentos que he traído. Si hoy esto no es suficiente, los llevaré directamente a la comisaría de la Policía Nacional». Esta vez no solo palideció Diego. Mi suegra se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla, y Elena dio medio paso atrás. Sus ojos buscaron asustados a Diego, como esperando que él hiciera algo para salvar la situación. Pero él ya no tenía su actitud desafiante. Se quedó clavado en el sitio. Las venas del cuello se le hincharon, pero tenía la boca bien encerrada. Sabía en qué estaba pensando. ¿Estaré yendo de farol? ¿Me atreveré de verdad? ¿Qué podía hacer él delante de todos esos parientes que ahora le miraban con desprecio? Y yo, de pie en medio de aquella sala, por primera vez en casi 10 años de matrimonio, no me sentía inferior a nadie. Me habían echado a la calle como si fuera un mueble viejo. Habían querido dejarme sin nada. Habían esparcido rumores para hundirme en la miseria. Pero en este minuto sabía que la balanza había cambiado. Ya no estaban por encima de mí. Y esto era solo el comienzo de la caída que ellos mismos se habían buscado. Nada más terminar mi frase, se oyó el sonido de un coche frenando en la calle, no muy fuerte, pero en el tenso silencio de aquel salón, hizo que todos dieran un respingo y se volvieran. Luego, crujió la puerta del portal. Se oyeron pasos firmes por las escaleras y apareció una figura familiar. Era el tío Arturo. Llevaba una camisa gris y una chaqueta ligera. No era muy alto, pero su presencia cambió la atmósfera de la sala de inmediato. En aquella familia, el tío Arturo no era ruidoso ni cotilla, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Hacía tiempo, cuando el padre de mi marido empezaba con su negocio, fue el tío Arturo quien le ayudó a resolver un montón de problemas. Por eso, en cuanto entró, hasta las tías que susurraban se callaron. No se anduvo con rodeos. Entró directamente al centro del salón, miró a todos, deteniéndose en mí, luego en Diego y por último en los papeles de la mesa. A continuación pronunció, con su voz grave y clara: «¿Quién es el dueño de esta casa?». En el salón cayó un silencio sepulcral. Mi suegra abrió la boca, pero yo di un paso adelante y respondí tranquilamente: «Yo, tío Arturo». Me miró, asintió y se volvió hacia Diego. Su cara no mostraba furia, pero su calma daba escalofríos. Miró a su sobrino y espetó, clavando cada palabra como un clavo: «¿Tú sabes quiénes son sus padres?». Obviamente, Diego no entendió a dónde quería ir a parar. Aún no se había recuperado del shock y ahora le venía esta pregunta de golpe. Balbuceó:
Bueno, gente normal. No le dio tiempo a terminar, cuando el tío Arturo dio un fuerte manotazo en la mesa. El ruido hizo saltar las tazas. El café se derramó. La voz del tío Arturo se elevó, cargada de desprecio. ¿Gente normal? ¿Gente que le ha dejado un piso así? ¿Te parecen normales? Un murmullo recorrió la sala. Las tías se miraban, fijándose unas veces en mí y otras en Diego. Evidentemente, muchas de ellas siempre habían considerado que mi familia eran unos simples, no oficinistas. La familia de mi marido siempre usaba eso para mirar a los míos por encima del hombro, insinuando que yo había tenido suerte de casarme con su hijo. Por eso la pregunta del tío Arturo fue como una piedra tirada a un charco en Caum. Yo me quedé callada, no por miedo, sino porque lo sabía. En ese momento, las palabras del tío Arturo pesarían muchísimo más que las mías. Si hablas tú misma, pueden pensar que presumes o te justificas. Pero si habla un familiar respetado, es como un mazo golpeando las ilusiones que la familia de mi marido llevaba acariciando tanto tiempo. El tío Arturo se apoyó en la mesa y mirando fijamente a Diego, fue soltando las palabras. Como a ti. Este piso está en una zona de Madrid que el año pasado entró en el plan de rehabilitación urbana y gentrificación. Su valor ahora se ha multiplicado por varios enteros. Y tú, con esa cabeza vacía, ¿te pensaste que era un pisito cualquiera y decidiste hacer de las tuyas? ¿Eh? Al oír eso, sentí que un escalofrío me bajaba por la columna. No por sorpresa, sino porque el tío Arturo había dicho en voz alta algo que, seguramente, ellos ni siquiera imaginaban. Yo sí sabía lo del plan de rehabilitación por un conocido del ayuntamiento, pero la información aún no era pública. No se lo dije ni a Diego ni a mi suegra, conociendo su avaricia. Y ahora ese silencio mío se había convertido en su sentencia. Diego abrió los ojos como platos, mirando al tío Arturo y luego a mí. Su cara pasó del pánico a un shock total. Abrió la boca varias veces, pero no fue capaz de soltar un sonido, y mi suegra pareció quedarse sin huesos y se desplomó en la butaca. Solo Elena intentaba mantener el tipo, pero en sus ojos ya se leía una confusión evidente. El tío Arturo no había terminado. Señaló los papeles de la mesa. Su voz se volvió dura como el acero. Con esos papelujos, si asomas el hocico por algún lado, no es que pierdas el piso, vas a perder la libertad. Te creías que ibas a engañar a Carmen y asunto arreglado. No todo lo que ves te lo puedes tragar. Supe que en ese instante tenía que añadir una frase. Me acerqué a la mesa. Miré a Diego y a su madre. En sus caras ya no quedaba rastro de la altivez pasada. Dije en voz baja, pero nítida, y por si acaso, todos los documentos originales los llevé a la caja de seguridad de mi banco antes de Nochevieja. La sala volvió a estallar. «¡A una caja de seguridad del banco!», gritó una tía. «Oh, sea que eso solo son fotocopias». No me giré hacia ella. Seguía mirando a Diego. Quería que comprendiera que, durante todo este tiempo, él y su madre habían estado enredando con fotocopias inútiles. Pensaban que ya habían cazado a su presa y en realidad solo tenía entre las manos la sombra de una propiedad ajena. La cara de Diego se transformaba por momentos. Unos minutos antes, esperaba mi firma como si fuera el rey del mambo y ahora era a él a quien le temblaban las manos. Soltó casi sin pensar. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». Le miré, y la verdad es que me dio más risa que rabia. «Para que tú y tu amante pudierais planearlo todo mejor». Esta respuesta provocó un suspiro colectivo entre varios familiares. Nadie dijo ni pío, pero el desprecio en sus caras era más elocuente que nada. Un hombre al que su mujer ha pillado siendo infiel y, para colmo, avaricioso, justo delante de toda la parentela. Eso era una doble humillación. Mi suegra, en ese momento, pareció despertar. Se levantó a toda prisa. Le temblaba la voz. «Carmen, yo no sabía nada». Me giré hacia ella. Por primera vez en mi vida, vi cómo desviaba la mirada.
la mujer que me llamaba ceniza y me había echado el 29 de diciembre. Ahora balbuceaba un yo no sabía nada, intentando salvar su imagen delante de todos. Pero ya era tarde, porque en ese segundo comprendí que el golpe principal había dado en el blanco. Y esta vez, no solo Diego, sino toda su familia sentía verdadero miedo. En cuanto ese miedo se reflejó en sus caras, Diego volvió a ponerse en pie de un salto. Pero ahora no quedaba en él aquella seguridad agresiva de cuando intentó arrancarme el teléfono. Era el arranque desesperado de un hombre que acaba de darse cuenta de que el botín, que consideraba suyo, nunca le perteneció. Se apoyó con ambas manos en la mesa, inclinándose hacia mí. Las venas de su cuello estaban hinchadas a más no poder, y gritó con la voz rota: «Yo soy tú, marido. Tengo derecho». Su grito rompió el silencio del salón. Si hubiera sido antes, solo con su tono alto yo ya estaría temblando. Estaba acostumbrada a que usara los gritos para intimidar, para echarle la culpa a su mujer. Pero ahora, no. Me quedé quieta, mirándole a los ojos de un hombre cuya cara estaba desfigurada por la avaricia y la humillación. Y le contesté con firmeza: «Tú no tienes ningún derecho sobre un bien privativo mío». No me hizo falta chillar, porque en esa habitación la razón estaba de mi parte, y por mucho que él gritara, no podía convertir mi piso en su propiedad con un simple «yo soy tú, marido». En cuanto dije esto, el tío Arturo asintió, y varios parientes se miraron con evidente asco. Una tía que estaba sentada junto a la mesita del café chasqueó la lengua. Madre mía, nunca pensé que un hombre pudiera ser tan interesado. Diego, al oírlo, se puso más rojo aún. Echó un vistazo a la familia buscando algún apoyo, pero todos apartaban la mirada. En ese momento, el tío Luis, primo, segundo del difunto padre de Diego, y que había estado callado en un rincón, soltó: «Oye, ¿y esos rumores de que Carmen había puesto los cuernos? ¿Es verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire. Sabía que alguien lo preguntaría. La familia de mi marido se había esforzado tanto en difundir esa mentira que, incluso ahora, viendo toda la verdad de su avaricia, los familiares podrían dudar. No tuve ninguna prisa en contestar. Simplemente volví a coger el móvil. No me puse a dar explicaciones. Le di a reproducir a otro archivo de audio. Unos segundos después, en medio del salón en el que todos aguantaban la respiración, sonó la voz nítida de Elena. Cuando ella firme, la echamos a la curería. Calle para siempre. No hacía falta explicar nada más. Todos entendieron quién era la ella de esa frase. Era yo, la mujer a la que acababan de acusar de todos los pecados para obligarla a firmar y dejarla en la ruina. Esa frase no solo desveló el plan de Elena, sino que tumbaba por completo los rumores de mi infidelidad, porque si yo de verdad tuviera la culpa, ¿para qué iban a esperar a que firmara para echarme definitivamente? Un murmullo de asombro llenó la sala. Todas las miradas se clavaron de inmediato en Elena. Se quedó petrificada y su rostro empalideció. Hacía un momento intentaba hacerse la dueña de la situación. Y ahora parecía una gata apaleada. Dio un paso atrás y balbuceó: Yo solo estaba de broma». «¿De broma?», chilló de pronto una de las tías. «¿Qué broma? Intentar echar a una persona a la calle y robarle su casa». Elena se calló. La gente como ella, cuando se siente apoyada por un hombre, es de lengua afilada. Pero cuando la arrinconan delante de una multitud, lo único que sabe balbucear era una broma. Yo la miraba sin regodearme, solo con desdén. Creía que por levantarle el marido a otra había ganado. Pensaba que por colarse en el matrimonio ajeno iba a ser la señora de la casa, pero al final, ante todos, no se vio su fuerza, sino su naturaleza miserable. En aquel momento mi suegra empezó a temblar de verdad, no de rabia como antes, sino por el miedo de quien ve que todo su mundo se viene abajo. Se apoyó en el reposabrazos,
Su voz sonó débil y entrecortada. Carmencita, me he equivocado. Yo seguí en el mismo sitio. Oía sus palabras, pero no me di la vuelta. Puede que alguien pensara que iba a ablandarme, ya que siempre había sido una nuera dócil. Pero hay disculpas que llegan demasiado tarde. Tan tarde que ya no son arrepentimiento, sino un intento de salvar el pellejo. Miré al frente y dije sin la menor emoción: por los errores hay que pagar. Esta frase hizo que tanto mi suegra como Diego se quedaran paralizados. Evidentemente, no esperaban tanta frialdad por mi parte, pero yo sabía que no. Era frialdad, era justicia. Durante todos estos años, los errores suyos los había pagado yo con mis lágrimas, con mi paciencia, con mi juventud. Y ahora, que los tenían contra las cuerdas, esperaban que bastara con un me equivoqué. Al ver que yo no dudaba, Diego hizo algo que dejó a todos en estado de shock. Rodeó la mesa, se acercó a mí y se dejó caer bruscamente de rodillas. El ruido, seco de sus rodillas contra las baldosas, resonó en toda la habitación. Antes que yo pudiera reaccionar, me agarró de la mano, levantó la cabeza y me dijo con voz ahogada, llena de un supuesto arrepentimiento: Carmen, perdóname, me equivoqué, vuelve a casa. Todos contenían la respiración. Visto desde fuera, podía parecer que me quería, con locura, y que estaba muy arrepentido. Un marido arrodillado frente a toda la sila, familia, suplicándole a su mujer que vuelva. Pero yo miré sus ojos, y no vi amor en ellos. Vi miedo. Miedo a perder, pero no a mí, sino el piso. La oportunidad de una vida mejor, el caramelo que ya casi se había tragado. Le solté la mano con firmeza, sin ser brusca, pero de tal modo que entendiera que ya no era esa mujer a la que se puede conmover con lágrimas de cocodrilo. Le miré de arriba abajo y le solté con un tono gélido: no estás de rodillas por mí, estás de rodillas por este piso. Y después de esas palabras, supe que no solo él, sino todos los presentes, por fin vieron la verdadera cara de este hombre. Nada más decir esto, la mano de Diego, que descansaba en su rodilla, cayó floja. Seguía de rodillas, pero ya no había teatro que valiera. Sencillamente no era capaz de levantarse. Se le quedó la cara de piedra. Su mirada iba de mí a sus familiares, a su madre, a Elena, como la de un hombre al que acaban de despojar y de toda su ropa en público. Pero yo sabía que aquello no era suficiente. Si me iba ahora dejándole en evidencia, mañana volverían a darle la vuelta a la tortilla. Había que cerrarlo todo de verdad. Me agaché, abrí otra vez el bolso y saqué otra carpeta más gruesa. Esto era diferente. Era el dossier que le había pedido preparar a don Alejandro. Una denuncia a la policía, un anexo con las pruebas y un breve resumen de sus fechorías. Solté la carpeta sobre la mesa, justo delante de Diego, a la vista de todo el mundo. El chasquido del papel contra la madera sonó bajo, pero en aquel espeso silencio. Sonó como el cerrojo de una puerta al cerrarse con llave. Miré hacia delante y dije lenta y claramente: esto es una denuncia por delito de estafa y falsedad documental. Pareció que el aire del salón se helaba. Si los videos y audios los habían dejado en shock, la palabra denuncia les hizo entender la gravedad de la situación. Eso ya no era una bronca familiar, era la ley, eran consecuencias reales y penales. Y si lo había traído, era porque no bromeaba. Diego levantó la cabeza de golpe. Tenía la cara blanca como la tiza. Miró la carpeta, luego a mí. La desesperación de su mirada dio paso a un terror. Absoluto, dijo con voz ronca. Pero tú no harías eso. Me dio hasta un poco de risa amarga. De verdad pensaba que no me iba a atrever. Pensaba que solo venía a darle un susto y que al final me sentaría a negociar con él. Ese tipo de hombres son así. Cuando hacen una canallada lo calculan todo a milímetro. Pero cuando se enfrentan a consecuencias legales de verdad, hacen preguntas tontas, como si no entendieran cómo se había llegado a ese punto. Le
Miré a los ojos y contesté con una calma de hielo. ¿Y tú crees que a mí me queda algo que perder? Esa pregunta no era solo para él. Era para todos los que estaban allí sentados, esperando que aguantara carros y carretas por el bien de la paz familiar. Cuando a una mujer la meten en un callejón sin salida, cuando su marido y su suegra la arrastran por el barro, ¿a qué le va a tener miedo? En ese momento sonaron pasos en el rellano. No me di la vuelta. Sabía de quién se trataba. Entró en el salón Alejandro Méndez, con camisa impecable y su maletín negro de piel. Detrás le seguía un asistente más joven. Entraron como si estuvieran más que acostumbrados a este tipo de escenarios. Don Alejandro saludó al tío Arturo, hizo un gesto a los mayores y se puso a mi lado. Abrió el maletín, sacó un papel con el membrete del bufete de abogados y dijo muy claro: «Soy el representante legal de doña Carmen García. Todas las pruebas de las que disponemos son más que suficientes para iniciar un proceso por la vía penal. Sí, la otra parte continúa con sus actos ilícitos». Parecía que en la habitación se había acabado el oxígeno. Mi suegra se tambaleó. Diego se derrumbó y Elena, que había estado a su lado todo el rato, empezó a retroceder lentamente. Paso a paso, iba yendo hacia la puerta. Tenía la cara pálida por el susto. Por fin susurró, lo bastante alto para que todos lo oyeran: «Yo no tengo nada que ver con esto». Diego se giró hacia ella, bruscamente. Está claro que no esperaba que la mujer por la que había montado todo el circo le diera la patada tan rápido. La miró con la desesperación del trocado, que se ahoga. «Elena, ¿tú me vas a dejar tirado?». Era, a la vez, patético y ridículo. Nadie decía nada. Todos sabían que si Elena se quedaba ahora de su lado, solo cavaría su propia tumba. Y no dudó ni un momento. Se estiró, se colocó bien el bolso en el hombro y, evitando mirarle, soltó con una voz gélida y sin emociones: «Tú ya no tienes nada de lo que a mí me interesa». Cada palabra cortaba como un cuchillo jamonero. Los familiares soltaron un quejido, alguno negó con la cabeza con asco, y Diego parecía como si le hubieran dado con un bate en la nuca. Simplemente la miraba, sin comprender cómo se había hundido todo tan rápido. Pero yo lo entendía perfectamente. Entre ellos nunca hubo amor, solo interés. Y cuando el interés se esfumó, su amor se disipó como el humo. Me quedé de pie en mitad del salón, observando cómo aquellas dos personas que habían conspirado contra mí ahora se apuñalaban mutuamente. Y en el instante en que Elena dijo su última frase, supe que había asestado el golpe definitivo. Tras las palabras de Elena, nadie más dijo «esta boca es mía». El salón, donde tantas risas habían sonado, se quedó congelado en silencio. Diego seguía de rodillas, pero eso ya no importaba. Doña Pilar estaba sentada en la butaca y las lágrimas le caían por la cara, pero nadie se acercaba a consolarla. Aguardé unos segundos y le hice un gesto con la cabeza a don Alejandro. Él lo entendió. Sacó otro papel de su maletín y lo dejó en la mesa. Todos entendieron que era el acuerdo de divorcio. Cogí un bolígrafo. Por un instante me quedé paralizada, no por dudas, sino por los recuerdos. Los años en los que pensaba que si aguantaba un poco más, todo iría a mejor. Las lágrimas que me había tragado por mantener la paz en la familia. Resultó que mi aguante no salvó mi familia, solo enseñó a los demás a hacerme daño. Me incliné sobre la mesa y firmé con fuerza, sin que me temblara el pulso. Cuando dejé el bolígrafo en la mesa, escuché suspiros a mis espaldas. Nadie me dijo: «Piénsalo mejor». Todos sabían que ya no había nada que pensar. Mi suegra empezó a llorar a mares de repente. «Carmencita, dame una oportunidad». Me equivoqué. Me volví hacia ella. Por primera vez la miraba un rato largo, sin miedo y sin ganas de complacerla. Veía a la mujer que me había hecho sentir culpable tantas veces, ahora débil y llena de remordimientos. Pero ya era tarde. Dije con suavidad: «Hay cosas que no tienen arreglo.
Doña Pilar, a lo mejor podrá usted empezar de cero con otra persona, pero conmigo ya no. Se quedó en silencio. Supo que no es que yo no le diera una oportunidad, es que ya no había nada que dar. A Diego ni lo miré. El hombre que había sido mi marido había borrado todo, el amor y el respeto. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. Cada paso era firme. Ya no sentía aquel peso que me hundía contra el asfalto el 29 de diciembre. Entonces me fui humillada y abandonada. Ahora me iba por decisión propia. Nadie me detuvo. La puerta se abrió y la luz inundó la entrada. En la calle el aire estaba fresco y ligero, como si acabara de salir de un cuarto cerrado, agobiante y rancio. En el portal me estaba esperando mi madre. No preguntó nada, simplemente me miraba con sus ojos bondadosos e inquietos. Cuando me acerqué, me agarró del brazo y me dijo bajito: «Vamos a casa, hija». La miré y por primera vez en muchos años sonreí de verdad. «Sí, mamá, vámonos a casa». Echamos a andar y nos alejamos. Atrás quedaron aquel edificio, aquella gente, pero ya no tenían nada que ver conmigo. Y no porque lo hubiera olvidado o perdonado todo, sino porque había decidido dejarlo ir. Dejar ir no es de cobardes, es comprender que, si te sigues agarrando a algo, solo te haces daño. El aire frío me daba en la cara y respiré a pleno pulmón. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que a partir de aquel día de Reyes ya no iba a vivir mi antigua vida, y con eso me bastaba y me sobraba.